Son las 8:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega a través de 99.9 en Caracas y hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia, llegando a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Bueno, es hoy lunes, día de nuestra habitual conversación sobre crianza, formación, educación, niñez, adolescencia, largo, etcétera. Y la pregunta que hoy nos ocupa es, ¿a qué son adictos nuestros hijos? Uno cuando piensa en adicciones suele pensar en, no sé, drogas, alcohol, tabaco, y sí, también, claro, por supuesto, pero no, puede ser mucho más. Pues podemos ser adictos a la tecnología, podemos ser adictos a los dulces, a la televisión, a los videojuegos. Eh, Así que de eso queremos conversar hoy en este nuestro espacio. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y dando la bienvenida además a Daniela Rojas, psicóloga de Secoda. Daniela, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, por acá todo bien, agradecida por la invitación. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Agradecidos además por haber aceptado esta invitación. Antes de hablar de los distintos tipos de adicciones y a qué edades se presentan cada una de ellas, digamos la primera adicción que puede tener un niño o una niña, ¿a qué edad comienza? ¿Cuál sería la primera en aparecer? Ok, bueno, pudiéramos hablar de un rango de edad, ¿no? En el que pudieran estar bajo riesgo, diríamos como de la preadolescencia, en esa edad de los 10, 13 años. Esto muy en general respecto, como tú mismo decías, ¿no? Cualquier tipo de adicción. ¿Y cuáles son esas primeras en presentarse? ¿Cuáles serían, Daniela? ¿Aló? Sí, ¿cuáles serían Sí, esas se cortó primeras un poco. adicciones? Sí, ¿cuáles serían esas primeras adicciones? Ok, bueno, en vez de hablar de cuáles como tal, estaríamos evaluando bajo el contexto de riesgo, ¿no? Porque tú mismo mencionabas, pueden existir adicciones desde la tecnología, que es algo que hemos visto recientemente, ¿no? Porque está dentro del hogar. Allí no es alguna otra persona que viene y te lo ofrece, sino que está allí dentro de los dispositivos y también pueden presentarse los riesgos por sustancias, por el entorno social en el que estamos hablando, ya sea en cuanto al alcohol, al tabaquismo y otras sustancias de este estilo. Eso varía bastante del contexto, pero creo que uno de los peligros, ¿no?, que estamos viendo son aquellas que se encuentran dentro de casa, como serían los dispositivos tecnológicos. Visto así, entonces esas serían a lo mejor las primeras a las que tendríamos que tener cuidado. Claro está que las más preocupantes de seguro serán alcohol, tabaco, drogas. Hoy en día los vapeadores también son un peligro. Mm. ¿Cómo, independientemente de cuál sea la primera que se presente y las hay mejores y peores, cómo se trata una adicción? Y antes aún del tratamiento, ¿cómo identifico cuáles son esos primeros signos que yo como padre debo estar en alerta? Ok, bueno, el principal sería como el detrimento de la vida del niño, niña o adolescente, es decir, cuando se ve afectado ya el área desde lo social, el área familiar, el área de sus responsabilidades, ya sea la educación, sí que es lo primordial, ¿no? O Ujú. alguna actividad laboral en aquellos que son adolescentes un poco más grandes. Cuando esto se ve afectado por el uso de o sustancias o de una actividad en específico, habría que tener eso en cuenta. Y también los signos como de abstinencia, ¿no? Cuando hay que reducir el tiempo del uso, cuando hay que alejarlo de esta actividad y se muestran agresivos, se muestran ansiosos, como con esta necesidad de que tengo que consumir o tengo que jugar, por ejemplo. Allí hay que también tener en cuenta y cómo poco a poco el consumo de estas cosas ha tomado mayor tiempo. Cuando antes se destinaba, por decir, media hora, la persona luego tiene que usar hora y media o 2 horas para sentirse mejor y de ahí pasan a 3 a 4 horas y cada vez
va poco a poco aumentando el tiempo de uso, allí hay que tener cuidado de que, bueno, esto está teniendo mayor espacio del que a uno le gustaría y la propia persona siente que no puede reducir las horas o que no puede controlar, sino que tiene que ir siendo cada vez más y más y más. Estamos conversando con Daniela Rojas, psicóloga de Secodap. Ayer leía, Daniela, que las adicciones, cuando ya hay un niño, un adolescente adicto, empieza el padre en su entorno a ver falta de interés, empieza a registrar a lo mejor déficit de atención, puede ser lo contrario, puede ser hiperactividad, impulsividad, leía de frustración, de depresión, de ansiedad. Y la verdad, algunos de esos signos se parecen tanto al de, por ejemplo, el acoso o alguna otra irregularidad. Es decir, cualquiera de estos signos, independientemente que sea o no sea adicción, ya son señas de que algo no está bien, de que algo anda mal, ¿cierto? Así que muy pendientes, ¿ah? Correcto, sí, y fíjate que más bien el tema de la adicción muchas veces no es el foco, sino que es un modo de afrontar estos tipos de problemas que están sucediendo a la par, como tú mismo decías. Por poner un ejemplo, a un chamo está viviendo acoso escolar y decide jugar porque allí también encuentra otras personas que con las cuales puede compartir gustos y no lo están juzgando como los chicos en el colegio y que puede tener un mayor rango de control de sus acciones, así sea en un personaje, cosa que puede no sentir en un colegio, o que puede estar presentando depresión por algún motivo familiar, por poner un ejemplo, y utiliza las redes sociales para escapar de estos sentimientos desagradables. Todo esto puede ir de la mano y no es que uno cause el otro necesariamente, sino que es una vía de escape que pueden estar viendo. Claro. ¿Cómo se trata la adicción? Yo entendiendo además que una parte muy importante es el convencimiento, o sea, que el adicto efectivamente lo sepa bien porque lo internalizó o porque otros le abrieron los ojos, pero si llegamos a ese punto, ¿cómo se trata una adicción? ¿Alguna tan elemental, tan sencilla como parece ser a lo mejor la adicción a un dulce o a la tecnología, pero luego pasando por drogas, alcohol, etcétera? Ok, bueno, algo importante sería, al menos en casa, ¿no? Explorar porque el uso de estas actividades o el consumo de estas sustancias para ver justamente cómo lo está interpretando el niño, niña o adolescente en casa, porque una cosa puede ser como uno lo vea desde afuera y otra lo que él o ella puede decir al respecto. Y eso puede brindar muchas luces, cómo orientar a sus familiares y dentro de la propia psicoterapia, si lo ponemos así. Además de eso, ir identificando, ¿no? Porque muchas veces no está del todo claro cuáles serían como esas necesidades emocionales que están buscando suplir, ya que, como te decía, puede estar bastante relacionado con cualquier otro tipo de conflicto que pueda estar en su vida. Y a partir de allí, no solo concientizar directamente con la persona y establecer una vía de comunicación en la que ambas partes se sientan comprendidas, tomar acciones en cuanto a reducir los tiempos de consumo, es decir, un ejemplo, y no solo eso, sino brindar otras alternativas de cómo gestionar tanto sus emociones y el uso del tiempo, que no sea solo de forma para escapar, sino tener otro tipo de actividades recreativas en las que pueda colaborar con otras personas y en las que pueda sentirse estimulado y también el poder expresar sanamente las emociones que está sintiendo. Conclusión, como en tantas otras cosas, primero la atención a nuestros hijos, aquellas señales que nos puedan estar enviando, y luego la comunicación, que es fundamental siempre, desde muy temprano, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, Daniela. Gracias a ustedes. Daniela Rojas es psicóloga de Secodap, nos ha acompañado el día de hoy. Son las 8:23 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes.